paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Nueva ciencia y técnica aplicamos con prudencia y mucha rectitud. Con cuidado al mar lo cosechamos, conservamos puro el aire azul y peruana selva disfrutamos sin dañar su vida en plenitud. Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. De ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Buenas noches, colegas, buenas noches, ingenieros civiles de todo el Perú. Bienvenidos a nuestra edición del día de hoy. Tenemos una conferencia titulada Estudio de fenómenos expansivos en presas de concreto. Para hoy tenemos la grata presencia de la ingeniera Aylin Gutiérrez Chiara. La ingeniera Aylin Gutiérrez Chiara es ingeniera civil por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Tiene estudio de Ingeniería Estructural en la Universidad Politécnica de Cataluña, en España. Buenas noches, Aylin. Un saludo para todos los ingenieros. Buenas noches, ingeniero. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por la presentación y la oportunidad del día de hoy. Muy bien, Aylin. Hoy día va a ser una conferencia bastante productiva y vamos a tomar como estudio de caso la presa Palo Alto en España. Bien, Aylin, bienvenida y puedes dar inicio a tu presentación. Adelante. De acuerdo, muchas gracias. A ver, me dejan compartir pantalla y bien. Bien, ¿se puede visualizar? Ok. Bien. Sí, ¿verdad? ¿Se puede visualizar, por favor? Sí, sí se puede, ok, ingeniero. Listo. Muchas gracias. Bien, básicamente el tema de hoy, bueno, es un estudio que hemos realizado en la versión de consultoría por parte de la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona, en el cual mi persona ha sido partícipe de este proyecto experimental que hemos realizado el año pasado, ¿no? En el cual se basa básicamente en poder entender una de las problemáticas que acuden a las presas a nivel mundial, ¿no? A ver, para entender un poquito también el contexto y en qué tipo de fallas puede suceder una presa, es necesario ver un poco el panorama real, ¿no? La situación como tal. Entonces, nosotros sabemos principalmente
que los incidentes con severas consecuencias han ocurrido a lo largo de los años, ¿no? En diversas presas del mundo. Entonces, ahora, estos problemas han originado fallas en algunos de ellos, ¿no? Sin embargo, ante una situación como esta, ha generado mucho interés por diferentes especialidades, ingenieros y diferentes partícipes a lo largo en el mundo entero, ¿no? En el cual sabemos que si ocurre una problemática en las presas, ¿de acuerdo? Como por ejemplo una súbita liberación de toneladas de agua sobre poblaciones, pueden causar enormes pérdidas económicas, pérdidas humanas y materiales, ¿no? Entonces, por lo tanto, podemos decir que genera graves daños, incluso medioambientales. Entonces, aquí podemos incluso incluir en forma generalizada que las presas no deberían fallar en ese sentido para evitar estos resultados tan catastróficos, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Nosotros como ingenieros proyectistas tenemos que prever, ¿no? Que cuando diseñamos una presa, ¿de acuerdo? Considerar dos puntos importantes, sencillos e importantes. Que la estructura como tal se comporte satisfactoriamente sin deterioro apreciable a lo largo de la vida útil de la presa. Y otro punto es que esta misma no debe generarse o generar un posible colapso catastrófico. Entonces, bajo este contexto de la situación que puede generarse frente a una problemática, surgen diferentes estudios, ¿no? El por qué y diferentes preguntas también surgen de esto. Por ejemplo, una de las preguntas que partimos para hacer este análisis de esta presa como tal, pues por ejemplo fue, ¿no? Analizar los gastos ocasionados por el incremento de la seguridad en presas, ¿podrían destinarse a otros propósitos? Por ejemplo, en un adecuado control y monitorización a lo largo del tiempo. O también podría ser, si es posible aceptar que una falla económica de una presa, podemos mitigar, ¿no? Los daños que se generan aguas abajo. Entonces, bajo estas preguntas, podemos decir, realmente, ¿a dónde nos podemos enfocar? ¿A la consideración de diferentes factores para mitigar esta problemática o simplemente enfocarnos para el punto de constante monitorización, ¿no? De la vida útil? Entonces, ¿por qué explico esto? Porque es necesario primero plantear el panorama. Cuando vemos una problemática en presas, ¿qué tipo de problemática es? Si es en función a un factor geotécnico, a un factor estructural, a un factor hidráulico, ¿no? Primero plantear ello para en función a esto indicar en qué punto es realmente que pueda estar generándose o disipando algún tipo de problema como tal. Entonces, ya teniendo este concepto, podemos decir, ¿no? Tenemos como antecedentes, tenemos lo siguiente. Dentro de 15.800 presas en el mundo, no tanto en tipos de presas de tierra y de concreto o mampostería, se han encontrado estas principales causas, ¿no? Que generan la falla. Desbordamiento, tubificación, filtración, deslizamientos y entre varios, en esta característica de varios, encontramos problemas estructurales. Y ahí te preguntarás, ¿no? ¿Por qué exactamente la parte estructural pues entra en un porcentaje menor en comparación a lo resto? Lo que pasa que en su gran medida de los estudios realizados es que en presas de hormigón, ¿sí? Uno de los porcentajes más recurrentes es debido a los materiales, por ejemplo. Y justo es el tema de hoy, porque en la presa que hemos estudiado, la presa Paso Nuevo, se ha presentado más que todo un problema en el material del hormigón, ¿no? Desencadenando posteriormente a una inestabilidad. Pero su principal problema fue en el material. Y más adelante les voy a explicar por qué en el material, ¿de acuerdo? Porque, claro, hemos hecho un problema experimental, un proyecto experimental, y ahí donde verificamos esto. Entonces, ya dado qué tipos causales tenemos para una problemática de presa, pues bien, la presa estudiada se llama Paso Nuevo. ¿Ok? Esta presa Paso Nuevo está ubicado al
noreste de España, muy cerca a los Pirineos, muy cerca a Francia. ¿Y qué sucede en esta presa? Esta presa Paso Nuevo, en realidad, hace ya 10 años se realizó un estudio por parte de una consultoría, que es la empresa Endesa, una consultora española también, en el cual se registraron diferentes movimientos a lo largo de la plataforma, ¿no? O de la coronación. Se encontraron diferentes movimientos, como por ejemplo desplazamiento hasta 1 o 2 milímetros. Entonces, es ahí donde partió el estudio. ¿Por qué? ¿Por qué se generan estos desplazamientos, no? ¿Y qué me podría generar a lo largo, no, de los próximos años, no? Entonces, hace exactamente, como les digo, 10 años se planteó este estudio, se realizó extracción del material para hacer el estudio de detalle, pero en el cual dentro de su estudio no pudieron pronosticar que esto generaría un colapso como tal. Simplemente determinaron que esta presa iba a seguir en aumento este desplazamiento. Entonces, es por ello que el año pasado en la universidad, la Politécnica de Cataluña, otra vez contrajo este contrato para hacer el estudio nuevamente, debido a que se encontraron hasta 4 milímetros en diferentes puntos de la coronación. Entonces, bajo este contexto decimos, ¿no? Bien, ha seguido aumentando el desplazamiento en la coronación, pero ¿y esto qué me va a seguir generando, no? Entonces, es por eso que partió este estudio. Entonces, para esto iniciamos una recopilación hicimos una investigación de antecedentes, tanto en la parte constructiva, en la parte de memorias técnica también de esta presa, porque tener en cuenta que esta presa tiene alrededor de 55 años, sí, alrededor de 55, entonces la información que se tiene no es no nos da abasto, ¿no? Sin embargo, tratamos de recopilar todo lo que hemos podido. Entonces, bajo esto decimos, ¿no? Bien, el principal factor, diremos, no es un factor hidráulico, no es geotécnico ni sísmico, pero entraríamos a un factor estructural y constructivo. A este factor nos vamos a referir. Dentro de este factor planteamos toda nuestra hipótesis, ¿no? La hipótesis consistió, bien, el estudio anterior se refirió que tuvo problemas expansivos. ¿Y a qué se basa esto? Se basa a 2 puntos. A una reacción álcali-árido, ¿de acuerdo? Es una reacción interna del material, y una reacción sulfática interna. Esto, como les digo, estos fueron ya detectados hace 10 años, estas 2 reacciones, ¿de acuerdo? Debido a unos ensayos químicos que hicieron, estos fueron detectados, ¿no? Ambos. Ahora nosotros lo que planteamos fue, adentro de la reacción álcali-árido hay 2 tipos de subreacciones, ¿no? Reacción álcali-carbonato, quiere decir componente del cemento, ¿no? En relación con los componentes de los agregados, y álcali-sílice. Estos 2. Ahora, en relación a la reacción sulfática interna, también. Por lo tanto, nosotros, bien, este es el panorama un poco más amplio de la presa, ¿no? La ubicación que les mencioné. Esto en vista en planta, las características principales de la presa, ¿de acuerdo? La longitud de coronación, en la que hemos encontrado los principales puntos de análisis para el proyecto. Bien, entonces, hasta aquí marcamos los objetivos, ¿no? Los objetivos decimos, bien, vamos a estudiar cuál es el potencial que tiene esta presa frente a estos 2 ataques en particular. Sabemos que ya existen estos ataques, pero ¿cuál será su potencial más adelante? Hacer un estudio también incluso estadístico, si es que estas reacciones, aquí con una proyección a 10, 15 años, ¿cuánto me estaría generando en expansión
en esos mismos puntos de análisis. Y si eso más adelante nos generaría recién una inestabilidad estructural. Entonces, ven la relación, principalmente inicia en función al material como tal, y posteriormente, claro, si el potencial es bastante alto, el potencial reactivo, entonces pues nos puede implicar una inestabilidad estructural. Entonces, por ello que fue importante hacer este estudio, este preestudio, ¿no? De toda la información, antecedentes, registros. Entonces, como podemos encontrar aquí, pues en el 2008 tenemos en los registros, no sé si se pueden visualizar, en la parte inicial, esta foto izquierda superior, encontramos, ¿no? Fisuración enramada en los bloques superiores, por ejemplo aquí desplazamientos relativos, ¿de acuerdo? Desplazamientos relativos. Aquí en este punto, ¿cómo es que podemos medir este desplazamiento en comparación a los años anteriores? Es que constantemente el proceso de monitorización y también análisis de colimación en la presa, esta información nos ayuda, ¿no? Con estos registros nos ayuda a entender en cuánto va variando, ¿no? Luego, esto también es importante y bastante. ¿Por qué? Porque hemos encontrado a lo largo, dentro de las galerías, se encontró fisuras oblicuas. Constantemente, por ejemplo, estaríamos hablando aquí a 2 metros de longitud, fisuras oblicuas, ¿no? Y de manera constante y reiterativa. Entonces, estas fisuras oblicuas, en realidad, ya se detectaron en el 2008. Entonces, esto como hipótesis nos da a entender que la presa estaría generándose una torsión a lo largo de toda la zona de coronación. Y eso podría explicarnos el por qué se está viendo esta abertura, ¿no? Entonces, esto es un punto principal que partió también, que fue base para continuar nuestra investigación, ¿no? Ahora, otro registro encontrado continuamente, fisuración enramadas, ¿no? En la parte de los estribos, dentro de las galerías, coloración óxido. Miren, aquí es importante, ¿por qué? Porque en una presa de buen estado, quiero decir que los materiales utilizados han sido inspeccionados bajo control de calidad adecuado, entonces es muy mínima la cantidad que podríamos encontrar en lo que es óxido. Y les digo esto porque cuando nosotros hemos visitado otras presas, en mismo España, tanto en Asturias, en Aragón, también en diferentes zonas de España, yo he podido observar personalmente estas características en el que se ve a simple vista de la inspección visual, ¿no? Como tal, ese tipo de característica. Y esto, claro, es evidente que algo está sucediendo dentro del material, dentro del concreto, ¿no? La coloración óxido. Y bueno, por aquí también observamos, ¿de acuerdo? Ciertos componentes producto de la reacción alcalicílice, ¿no? Este producto blanquecino podemos interpretar como esta reacción. Y debido a las características que conlleva esta reacción como tal. Entonces, aquí lo que observamos, ¿de acuerdo? Es una sección longitudinal en el cual detectamos dos cosas, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que en su proceso constructivo se utilizaron dos canteras y a la vez se realizó en dos fases. Si ustedes observarán en la zona verde, ¿de acuerdo? Es básicamente, se considera como la primera etapa de la construcción de la presa. Dicho sea de paso, esta primera etapa consideró unos materiales extraídos muy cerca de la presa, ¿no? Una cantera a ser aledaña a la presa. Mientras la segunda parte, la segunda fase, ¿de acuerdo? Consideró sí ya materiales todavía a una cierta distancia del mismo lugar, ¿no? Entonces, eso también es otro indicador, el por qué hemos encontrado ciertas características como esto, como ustedes pueden observar, pero en la zona de la primera fase, ¿no? Y si se dan cuenta, este indicador también nos explica de que probablemente los áridos utilizados para el hormigón de primera fase
pues no cumplían con los estándares de calidad, ¿no? Porque si bien es cierto, hoy en día en cualquier proceso constructivo siempre solemos pasar bajo esta consideración, ¿no? De protocolos, control de calidad en diferentes materiales. Entonces, aquí, incluso retornando a esos años de construcción, probablemente haya sido ese el error, ¿no? Probablemente que nos esté generando esta problemática interna. Nuestra primera variable, ¿no? Que los áridos utilizados no han sido los adecuados, ¿de acuerdo? No han sido los adecuados y no cumplieron probablemente el control de calidad. Eso es nuestra primera variable. Entonces, a ver, aquí en la parte inferior indicamos, ¿no? Tanto del color, de la ubicación y las características encontradas, ¿no? de las fisuras y patologías, nosotros podemos plantear, ¿no? Como les menciono, el hormigón de primera fase es el que se observa que sigue teniendo ese proceso expansivo, ¿no? Un proceso expansivo dentro del material y probablemente esto pueda generar también una continua modificación, ¿no? Alteración dentro del hormigón de segunda fase, ¿no? ¿Y en qué medida podría generar eso, ¿no? Entonces, eso es lo que planteamos inicialmente. Ahora, aquí yo he descrito como ASI y RAS. Así como les mencionaba anteriormente, hemos identificado ASI, ¿de acuerdo? A la reacción sulfática interna y el RAS, reacción álcali-sílice. Porque estos fueron los dos puntos principales para esta parte de experimental. Ok, entonces, ya tenemos el panorama, los antecedentes, ¿verdad? En relación para plantear nuestro objetivo principal, ¿no? Entonces aquí, como podemos observar, estos son los registros que nos facilitaron por parte del estudio, de estudios anteriores de la empresa, en la cual se determinaron varios puntos, ¿no? En estos puntos se registraron, ¿no? Mediante colimación y nivelación, esta variación. Y como ustedes observarán, hasta el año 2008 ha seguido en incremento, ¿no? El 2008 es lo que pueden observar en la parte superior y también en la parte inferior en relación a nivelación. Entonces, es otro punto dentro de nuestros antecedentes de la patología, ¿no? En función a registros físicos observados. Ok, listo. Entonces, aquí ya básicamente esto fue el panorama. Objetivo, tratar de estudiar las características físico-mecánicas, primero, de los testigos que hemos extraído de la presa. Luego, analizar la expansividad remanente del hormigón. Porque si bien es cierto, ya sabemos que existe esta reacción, pero ¿qué tanto puede generarse? ¿Cuál sería la expansión remanente del mismo? Luego, si existe un potencial de expansión debido a la reacción álcali-árido. Estos fueron los tres principales objetivos de la experimentación. Ok, entonces para recordar un poco, ¿sí? Lo que es una reacción álcali-árido, como su propio nombre lo indica, álcali-árido es la reacción entre el material utilizado dentro del concreto, ¿verdad? Y álcali dentro parte del cemento. Entonces, básicamente, aquí recordar un poco respecto al proceso que genera esto. ¿Qué sucede? Cuando estos entran en contacto, pues el cemento comienza a hidratarse, ¿no? Sabemos esto. Y esto que produce una solución intersticial, ¿no? Que se emplaza en los poros. En lo cual, en esta solución, ¿sí? En esta parte líquida, ¿qué se tiene? Se tiene hidróxido de calcio, sodio y potasio. Estos elementos son los que reaccionan con los minerales del árido, ¿no? Con minerales silicios o de los áridos, ¿no? Y por lo tanto, esta reacción hace que se formen un gel. Se forman un gel. Ahora, este gel es en el que a lo largo del tiempo va a comenzar a hincharse, ¿no? Podríamos decir, va a comenzar a ir ganando volumen, incrementarse, y por lo tanto, esto es el que va a generar mayor ocupación de espacio, volumen,
y por la parte externa es lo que podemos ver, las fisuras, ¿no? Entonces, esto es el proceso que se da bajo esta reacción, ¿de acuerdo? Y claro, esto es de manera, se puede controlar esta reacción porque hay ciertos factores que influyen en esta reacción. Como tanto, si sabemos que son áridos reactivos, porque puede que encontremos áridos con una baja capacidad de reacción, mediana o alta, ¿no? Si es que son áridos reactivos, ok, probablemente ocurra este fenómeno. Luego el contenido de alcalinos, presencia de humedad. Claro, esto es importante porque con esto se produce rápido esta reacción. ¿De acuerdo? Temperatura, variación de temperatura, efecto pésimo, porosidad de áridos y efectos del agua del mar. Bien, las metodologías que hemos utilizado, hicimos también un recuento, dado que la normativa española actual no tiene exactamente una metodología a seguir frente a este tipo de problemática. Entonces, hicimos un recuento, ¿no? Un recuento de varias investigaciones de la Universidad, por ejemplo, de Polonia, que es de la Technical University of Kiel. Esta universidad hubo un proyecto doctoral, ¿de acuerdo? De un investigador en la cual propuso que esta metodología basada en testigos, ¿no? Basados en testigos y elaboración también con efectos químicos, ¿no? Él pudo determinar esta magnitud que puede generarse de la reacción álcali-árido. Entonces, fue en esta investigación brindada por este señor en la cual me basé, ¿no? Básicamente en el proyecto. Entonces, aquí paralelamente, ¿no? Paralelamente mencionar un poco, ¿no? Que en la normativa EHE, EH08, bueno, en realidad esta se expresa particularmente para concreto en España, ¿no? Cabe resaltar como punto informativo para ustedes que en Europa se maneja un código unificado, ¿no? Así como nosotros, nuestro RNE, hay un código unificado que es el eurocódigo, ¿no? El eurocódigo en el cual se basa diferentes subítems, en lo cual, por ejemplo, encontramos eurocódigo de concreto, de acero, ¿no? De pretensado, de geotecnia. Sin embargo, cada país también ha desarrollado sus propios códigos, ¿no? En función a la investigación que han avanzado. Entonces, he ahí también un poquito una idea interesante de compartir con ustedes, porque eso es lo que tal vez también hay una diferencia, ¿no? Una brecha entre Latinoamérica y Europa, ¿no? Entonces, sin embargo, en este eurocódigo, en esta normativa española exactamente, también no se especifica en gran medida este tipo de análisis a realizar. Entonces, aquí otra fuente, ¿no? A considerar. Entonces, solamente para terminar esta parte de metodología, él nos propone, ¿no? Este investigador nos propone, ok, puedes realizar tanto un método estándar y un método acelerado. El método acelerado consiste en lo siguiente. Por ejemplo, un método estándar es un análisis que haces a lo largo de un año, ¿no? Por ejemplo, sometes al testigo de concreto bajo una solución química para que reaccione rápidamente, ¿no? Y poder observar de lo que se puede observar en 30 años, observarlo en un año. Eso es un método estándar. Sin embargo, lo que él planteó en un método acelerado es agregar ciertas cantidades de diferentes elementos químicos, ¿no? Dentro de la solución, ¿de acuerdo? Entonces, en lo cual esto hacía de que en vez de analizar en un año, podíamos obtener los mismos resultados, similares resultados, en lo largo de 6 meses, ¿no? Entonces, ese es el método acelerado que hemos usado. Bien, y en relación al ataque sulfático interno, que lo hemos denominado como ASI, recordemos también un poco, ¿no? En cómo se forma esto. También es una reacción expansiva, es ambos, ¿de acuerdo? Empresas, pero son menos frecuentes en realidad, ¿no? Entonces, ¿bajo presencia de qué? Presencia de áridos amorfos. Aquí otra vez la importancia de los áridos, ¿verdad? Luego también la criptocristalino sílice, el componente, áridos contaminados con sulfuros,
que probablemente que no han sido revisados antes de la recepción en obra, ¿no? Y luego cuando reaccionan con componentes del cemento, pues dan lugar a diferentes sustancias cuyo volumen también comienzan a aumentar, ¿no? La misma mecánica sucede, pero en diferente contenido. Esta mecánica de reacción y generación de volúmenes que van incrementando sucede también con el RAS, ¿no? Ambos. Ahora, luego los factores básicamente que influye para este fenómeno, pues la concentración de oxígeno. Esto es importante. Incluso con esta característica podemos saber en qué parte de la presa probablemente se pueda encontrar este tipo de reacción. Entonces, si te dice concentración de oxígeno, es básicamente que podemos encontrar en aguas abajo de la presa. Y efectivamente, cuando hicimos la visita en campo, hicimos la extracción del material, encontramos testigos con esta problemática en aguas abajo de la presa. Porque claro, tenemos contacto con oxígeno, ¿no? Luego, cambio de temperatura, hay dos reactivos, sulfáticos y pH del sistema. ¿De acuerdo? A ver, y en metodología, de este mismo modo, también revisamos nuestra normativa, la EH, sin embargo, aquí solamente indica a grosso modo que, por ejemplo, qué tipo de árido se debería considerar o evitar para este tipo de fenómeno como tal. Entonces, igual, nos basamos a otro estudio realizado en Canadá, de la University Laval. Ahí también se basaron a hacer en extracción de testigos y lo sometieron también a diferentes soluciones, que en su proporción vamos a mencionar más adelante dentro de metodologías como tal. Entonces, ya planificando nuestras metodologías a realizar, ¿no? Luego de la visita en campo con otros especialistas, tanto en hidráulica, mi persona, en estructuras, ¿no? En la cual, luego de la visita técnica que hicimos a la presa, hemos extraído testigos, alrededor de 50 testigos, claro, estaban en diferentes puntos de la presa donde encontramos mayor daño como tal. Posteriormente, ¿no? La impresión visual, claro, está es evidente en la parte inicial. Hemos elaborado la preparación de los testigos, porque en este caso tuvimos que acondicionar, ¿no? Acondicionar nuestros testigos para utilizar las metodologías encontradas. Entonces, como observarán aquí, básicamente he realizado la acoplación, los cortes adecuados para poder hacer también 3 actividades principales. Primero, la primera actividad, la caracterización físico-mecánica, que esto es importante para corroborar las resistencias, ¿no? que realmente que tienen actualmente, ¿no? Diferentes puntos de la presa y corroborar, constatar con la información que nos brindaron inicialmente. Luego, en segundo punto, determinar la expansión por RAS. Eso es lo que les venía diciendo, ¿no? Igual, tercer punto, determinación por expansión de ASI. Estas 3 fueron las principales actividades del estudio experimental. Entonces, a ver si pueden observar esta. Ajá, exacto. Aquí pueden observar también parte de la extracción de los testigos, la preparación de los testigos. ¿Por qué? Lo que sucede fue lo siguiente. Dentro de la parte experimental, nosotros hemos cortado los testigos, lo hemos acondicionado para luego poder hacer, por ejemplo, análisis de conductividad eléctrica dentro de cada pieza. Hemos colocado diferentes pines, porque claro, nosotros no teníamos suficientes herramientas para poder acondicionar en espacios como esto, ¿no? Y vamos a colocarlo a diferentes temperaturas, en diferentes soluciones químicas. Entonces, para eso hicimos ese corte y la colocación de pines. Esa colocación de pines, por ejemplo, nos sirvió para poder ir midiendo qué tanto se está expandiendo. Porque a lo largo de esos 6 meses de investigación, de acuerdo, el control fue diario. El control fue diario del desplazamiento que se podía ir generando, ¿no? Para ver y analizar también estadísticamente qué es lo que me generaría después, ¿no? Eso fue. Ok, entonces aquí podemos encontrar dentro de las características físicas, encontramos tanto porosidad, coqueras, óxido, precipitación blanca
integridad, ¿no? En la cual determinamos características a grandes rasgos de nuestro estado de las piezas. Y, por ejemplo, de los testigos analizados, bueno, aquí podemos identificar la profundidad de los mismos, ¿no? Para ver si, por ejemplo, teníamos un testigo a una cierta profundidad mayor, entonces podríamos poder entender, ¿no? Que probablemente el problema estaba en la parte interna y no en la parte superficial. Entonces, para eso era necesario ir manejando, controlando los puntos de investigación y con su respectiva profundidad que llevaba, ¿no? Para ir generando nuestro mapeo, ¿no? Entonces, aquí dentro de la preparación, como les mencioné, se hicieron cortes, se trató de determinar características físico-mecánicas, ¿de acuerdo? Luego también se elaboró 34 piezas para la expansión, para análisis de la expansión remanente. Aquí, por ejemplo, en esta foto, ustedes podrán observar, ¿no? Que, por ejemplo, con esta pequeña máquina podríamos comenzar a hacer los registros de las distancias de expansión, ¿no? Por ejemplo, nosotros sometíamos cada pieza por 24 horas constante, bajo una temperatura dada, a una solución. Y lo medíamos al finalizar las 24 horas, ¿no? Y de esta forma es que comenzamos a tener registros. Ahora, respecto a la caracterización físico-mecánica, tenemos 3 puntos, ¿no? De la caracterización física, densidad y porosidad. Para esto nos basamos en la normativa UNE. Y de las características mecánicas también hemos obtenido la resistencia a compresión y de la velocidad de ultrasonido. Esto era necesario porque con esto podríamos entender si es que las piezas obtenidas tenían alto grado de porosidad en la parte interna. Entonces, tercera característica fue necesario realizar también. Ok, dentro de la determinación de expansión por RAS, dividimos, ¿no? Testigos del hormigón de la fase 1 y testigos del hormigón de la fase 2. A ver, ¿quién es más reactivo, no? Básicamente eso fue. Entonces, lo que hicimos, colocación de cámara húmeda por 2 días, eso es parte del procedimiento como tal, lo hemos colocado en una disolución y también en un almacén. Luego, los registros comenzaron a hacer desde el día 0, como les indico, hasta diariamente en la primera semana y posterior a esto de manera ya cada semana, ¿no? Para poder ver también, ya que este avance de expansión sí que es cierto, es notorio, que se puede determinar, pero el registro desde la segunda semana ya se manejó ya de manera intercalada, ¿no? Porque los registros no eran también a grandes mayores, no eran valores mayores en cantidad. Entonces, bien, las condiciones utilizadas fueron temperaturas de entre 80 más menos 2 grados. En la solución utilizada tenemos también en 40 gramos por cada litro, hemos preparado por cada tipo de muestra, y el volumen también de cada uno, volumen en relación al volumen de las barras. Bueno, fue una proporción realizada en función a la metodología basada, ¿no? Y en relación al ASI, también hemos usado una metodología muy similar, claro, pero diferentes características de temperatura. Por ejemplo, aquí, método ASI, hemos utilizado una temperatura de 80 grados, pero con una humedad relativa de 80, porque como les mencioné, uno de los factores que te ayuda a generar más rápidamente un ataque sulfático interno es cuando tienes contacto de oxígeno y también alta humedad. Es por eso que le hemos introducido ello para que se genere esto, ¿no? Entonces, es decir, le brindamos las condiciones necesarias a estos especímenes de concreto para que desarrollen esta reacción y poder evaluar. Eso ha sido. Entonces, a ver, aquí, igual las condiciones utilizadas para cada uno de ellos y dentro de los resultados. A ver, esto me permite. Ya. Dentro de los resultados, primero, dentro de la inspección visual, a grandes rasgos podemos observar, por ejemplo, cuando hemos evaluado este rango de color verde, que son
especímenes en buen estado. Y si se dan cuenta, de estos 3 casos, que son los más resaltantes, ¿de acuerdo? Vemos a grosso modo que todos los especímenes no se encuentran en buen estado en su totalidad, excepto algunas piezas, ¿verdad? Más lo que resalta, sí, es, por ejemplo, que resalta la porosidad, las coqueras. Entonces, ahí otro índice de la calidad de concreto utilizado. Ahora, de los resultados de la ubicación de testigos, como se pueden observar aquí, estos testigos, no sé si lo puedo acercar. Como tal, estos testigos encontramos un gran índice, ¿no? De óxido, de material bastante diferente, a lo que difiere mucho a un concreto saludable, ¿no? Entonces, estos ejemplos son los más resaltantes del estado de los especímenes utilizados. Y en el caso del hormigón de la fase 2, acá miren la diferencia. Esto es de la fase 1. Si observarán, ¿no? La situación está, digamos, no todos los especímenes se encuentran en buen estado, pero en la fase 2, sí, ya tenemos más recuento de buen estado. Entonces, hasta aquí podemos seguir analizando y decir, mira, el hormigón de la fase 2 sí que es cierto, se ha utilizado áridos diferentes y también la calidad del mismo se observa que es diferente. No solo por los resultados que indicamos acá, sino también, a ver, ¿me permiten? No solo por los resultados que observamos, sino también por los análisis de cada pieza. Esto, lo que observan, es a la fase 1 y este de aquí, correspondiente a la fase 2, ¿no? Por ejemplo, aquí, es bastante curioso, es bastante notorio este tipo de, digamos, considerar fallas, incluso esta parte. Lo que ustedes observan aquí es probablemente uno de los resultados de la reacción del RAS, de álcali y sílice, ya que según estudios químicos que también hemos tomado como referencia, las características de la misma reacción presentan esta muestra, ¿no? Como tal. Entonces fue como referente para nosotros poder indicar que sí, si bien es cierto, hasta el momento la presa sigue en incremento, ¿no? Incremento sus, a ver, ¿me permiten? ¿no? Su expansión, su potencial expansión. Ok, entonces, como resultados decimos, dentro de las características físicas, primero hemos encontrado que el estado del hormigón fase 1, encontramos que es óptimo ordinario. Y del hormigón de fase 2 es óptimo bueno, ¿no? Esto nos da a entender de que, pese a esas condiciones, todavía la capacidad, la resistencia hallada sigue estando dentro del marco adecuado, ¿no? No hay tanta diferencia de las resistencias indicadas. Aquí les muestro, por ejemplo, esto de la fase 1. La resistencia promedio es 17.8 megapascales y de la fase 2 observamos de 19, ¿no? Entonces la diferencia no es tan amplia y por lo tanto en comparación a lo indicado, a lo proyectado inicialmente, entonces también no hemos encontrado una afectación en la resistencia. Entonces hasta aquí decimos la resistencia pues no está siendo afectada. Estaríamos yendo bien, no estaría siendo afectada. Ahora vemos el otro, ¿no? Que nos preocupaba, el potencial de expansión. Aquí cabe recalcar que cuando hemos realizado el estudio de compresión, como tal, las primeras piezas a fragmentarse fue básicamente, se desprendieron los áridos del concreto. Pues ahí es otro indicador que los áridos fueron también y son, ¿no? Básicamente un problema para el hormigón. Ok, bien. Estos son los resultados del estudio del RAS.
¿no? A los 6 meses. Estos resultados debido a la exposición a la solución planteada, a la solución química utilizada, y para poder observar cuánto difiere, ¿no? Podemos encontrar que sí se ha generado una expansión lineal, de acuerdo a una expansión lineal, pero en los 16 días, en los primeros 16 días, se ha mantenido en forma constante, en la cual ya al día 30, después al mes, ya comenzó el salto, ¿no? De manera abrupta, ¿no? De manera continua. Igual, esta parte inferior podemos encontrar una relación entre la variación del peso y la variación de la velocidad de ultrasonido. También, cómo es que varía. ¿Y qué entendemos de estos cuadros? Nos da a entender que frente a la exposición de esta solución química, ¿de acuerdo? Los pesos, esto ha ido ganando peso, se observan, ¿no? Quiere decir que probablemente se ha generado ese gel en la parte interna y comenzó a hincharse. Entonces, al comenzar a hincharse, obviamente, entenderíamos que el peso ha comenzado a incrementarse. Entonces, nos da validez a esta primera hipótesis. Luego, en relación a la variación de ultrasonido, pues básicamente se mantiene constante a partir del primer mes. ¿Qué nos quiere decir? Porque este factor de variación de velocidad de ultrasonido nos da a entender que es cuánto tiempo demora de ir de un punto A a un punto B, los extremos de mi pieza, si es que mi espécimen posee grandes vacíos, entonces, pues sería mucho más rápido, ¿no? La velocidad. Sin embargo, si estuviera completamente lleno con los gel que hemos visto que se ha observado, no sería más lento. Entonces, eso también fue otro punto de medida para este estudio del RAS. Ajá. Y aquí, por ejemplo, algunos casos, como les mencionaba, de desprendimiento de los áridos. Desprendimiento de los áridos, bueno, nuestra caja de extracción de material. Y estos son los resultados del estudio de expansión remanente por ASI, ¿no? Aquí básicamente es importante. ¿Por qué? Porque hasta el 2008, como les mencionaba, lo que se encontró de ASI fue mínimo. Se encontraron solamente registros visuales de presencia de óxido, pero más no algo cuantificado. Pero nosotros sí hemos encontrado que se genera una expansión porcentual. Entonces, con esta información nos da a entender y podríamos hacer un pronóstico de que más adelante, ¿no? Según la proyección que hemos realizado, que va a seguir expandiéndose y no solo por el RAS, sino por ASI también por este punto. Y esto fue bastante interesante esta parte porque, bueno, en realidad con este estudio es un estudio nuevo para la presa, que antes básicamente no se había hecho, ¿no? Ok, entonces aquí también, como observarán, que sea frente a esas condiciones de temperatura de la solución colocada, pues formación de diferentes partículas. Y esto, si se observa de manera microscópica, podríamos determinar qué es la formación de estringita. Estringitas son como, por ejemplo, pequeña formación de minerales en forma de aguja en relación a este producto. Es decir, la estringita sería como un producto de esta reacción. Entonces, se puede observar a lo mejor, no sé si ustedes pueden observar como películas, ¿no? Diferentes películas blanquecinas. Ya, eso microscópicamente es lo que les menciono. Entonces sí, ratificamos ahí de que sí existe este tipo de reacción. Ok, entonces por lo tanto, posterior a nuestra parte experimental, indicamos, ¿no? Que dentro de las propiedades físico-mecánicas no hemos encontrado una gran variación que compromete como tal a un problema estructural. Pero sí hemos encontrado que tanto el RAS, el producto del RAS y del LISA, pues sí me va a seguir generando expansión, ¿no? Nos va a seguir generando. Y el pronóstico que hicimos fue también
basado a esta metodología y hicimos un pronóstico a 15 años. Y en esos 15 años hemos encontrado de que la expansión que se va a seguir generando lograría hasta los, ¿me permite? No lo he apuntado aquí. Ajá, hasta los 15 milímetros. Hasta los 15 milímetros en los puntos, en las zonas observadas. Entonces, bueno, podemos concluir que si bien es cierto, este problema de expansión se va a seguir generando, pero hasta en una proyección de 15 años, estamos seguros de que no va a comprometer estructuralmente a la presa. Porque eso era nuestra preocupación inicial, ¿no? Si esto desencadena estructuralmente una problemática. Pero con esta experimentación decimos que básicamente podemos ir solucionando este problema, a lo mejor con reforzamiento de concreto en diferentes zonas, limpieza, mantenimiento y control constante, ¿no? Debido a los resultados. Y esto es en la parte, por ejemplo, de los resultados de la ASI, ¿no? En la cual indicamos que llega, por ejemplo, un factor de expansión hasta 5.15% en la fase 1 y en la fase 2 alcanza otro valor de expansión 2.24. Aquí, por ejemplo, otra vez, si se dan cuenta, en la fase 1 es donde se genera mayor la problemática. Aquí ratificamos de que exactamente se ha utilizado materiales áridos, inadecuados para la construcción del mismo, ¿no? En la fase 1. Ok, entonces, dentro de esto, como les menciono, las conclusiones principales es que de aquí a los 15 años proyectados no nos compromete realmente, no nos brinda una inestabilidad estructural. Dicho sea de paso, que eso era la causal de investigación, ¿no? De esta presa. Y dentro de eso también partimos y nace diferentes puntos, ¿no? De investigación como tal. Hemos planteado los 3 siguientes puntos. Desarrollar una propuesta de monitorización intensiva en zonas afectadas. Luego, profundizar el conocimiento del nivel árido, ¿no? La cinética de la oxidación del hormigón de la fase 2. Y estudios complementarios, ¿no? Como la reactividad de los áridos. Entonces, bien, básicamente el desenlace de este estudio es poder seguir profundizando desde el aspecto físico-mecánico del material, es decir, del árido en reacción con el concreto. Bien, hasta aquí. Espero que haya estado claro. Si tuvieran alguna pregunta, con mucho gusto puedo explicar un poco más. Muy bien, muchas gracias, Aileen, muchas gracias, interesante tu participación. Una pregunta, ¿qué factores generan estos fenómenos expansivos en presa de concreto? Sí, principalmente es en la calidad de los áridos. Eso es principalmente. Y por ende, por ejemplo, un seguimiento del control de calidad de recibimiento en campo, ¿no? Porque estamos hablando que en España, al igual que esta presa y otras presas en España, han tenido esta problemática como tal, porque son presas de más de 50 años. Entonces, en ese entonces no se llevaba un control adecuado como ahora lo hacemos, tanto en edificaciones, en diferentes rubros, que sí pasamos por un control de calidad previo a la instalación o colocación, construcción. Entonces, puedo decir que es en la calidad de agregado. Muy bien. Ahora, como tú dices, esta presa ya tiene 50 años, ¿no? Fue inaugurada en 1969, pero pese a que ya tiene 51 años, estos fenómenos expansivos produjeron algunos daños, porque si está durando 50 años, es bastante significativo, entonces, la calidad con que se habría construido. ¿Qué daños se han producido en estos 51 años? Sí, a ver, principalmente son filtraciones. A ver, que son, podemos determinar digamos, dos productos de esto. Las filtraciones debido a que las fallas o las aberturas generadas
ya son en gran medida, entonces esto genera filtraciones en las galerías. Eso es uno, que es a nivel notorio. Y el punto dos sería estas aberturas que hemos encontrado, nosotros, las fallas que hemos encontrado en la coronación. Y eso es lo que nos preocupó, ¿no? Porque en la zona de coronación hemos encontrado hasta 5 puntos. A ver, ¿y qué pasaría luego? Entonces, por eso que ese fue el segundo punto de el porqué de la investigación. Entonces, básicamente respondiendo a su pregunta, ingeniero, es las filtraciones halladas, las filtraciones y cómo solucionar eso. Si va a seguir en incremento, en gran mayor medida, porque constantemente han venido haciendo, por ejemplo, inyecciones de lechadas, ¿no? En diferentes zonas, pero no es lo suficiente. Ese control se ha hecho de manera reiterativa, ¿no? Pero no es lo suficiente. Entonces, por eso que ahora, basándonos a esta investigación, podemos ya tomar diferentes medidas, ¿no? De solución. Perfecto. El colega Jefferson también comenta que podría suceder que la baja resistencia del concreto también origine estos fenómenos. ¿Qué nos podrías decir? Sí, también puede ser un causal, pero en nuestro estudio hemos verificado, por ello que a todas nuestras muestras hicimos la prueba de compresión, a todas, y también a tracción con la método brasilero, también para ambos, pero nos salió el valor muy similar a los estudios del proyectista de la consultoría inicial. Entonces, ahí no hemos visto tanta variación. Es por eso que no nos preocupó, no nos indicó que la resistencia puede ser una problemática. Encontramos una variación hasta de 2 a 5%, pero no en gran medida. Entonces, por eso que esa característica de resistencia está, digamos, aceptable, ¿no? Perfecto, perfecto, Aileen, muy bien. También, ya que estamos hablando de la presa en España, quisiera enviar un saludo a varios colegas que han colaborado también con el capítulo de Ingeniería Civil, brindándonos sus conferencias. Y aprovechando el tema, quisiera dar un saludo al ingeniero Juan Santamera, que es decano del Colegio de Caminos, Canales y Puertos de España, que estuvo con nosotros en el mes de abril durante la cuarentena. Igualmente un saludo al ingeniero Diego Cobos, que está en Barcelona, en España. También él nos brindó importantes conferencias sobre el túnel de viento. El ingeniero Julián Asenco también, que es el gerente de la sucursal España de Acruz y Tap Ingenieros, que en estos momentos está desarrollando consultorías en Madrid y Sevilla. Así como también saludos al ingeniero Arquímedes Fernández de Panamá, que nos está siguiendo. Vamos a compartir nosotros esta presentación también con los amigos de España y del extranjero que siempre nos están siguiendo. Muy bien, Ari, interesante tu ponencia. No sé si tendrías algunas palabras finales, recomendaciones finales a los ingenieros que quieran dedicarse al tema de las estructuras hidráulicas en el Perú. Sí. Bien, básicamente considero yo 2 puntos principales, ¿no? Como ingeniera peruana, considero que aquí en el país hay mucho potencial, ¿no? Por parte de profesionales del interés de seguir incrementando conocimiento, ¿no? Adquiriendo conocimiento. Entonces, en relación a esta área de estructuras hidráulicas, considero que falta investigación. Nos falta la investigación para poder avanzar en ese tema, mejorar nuestra normativa. Entonces, sería interesante que mientras algunos que ya tienen más experiencia laboral en empresas, empresas de hormigón, me refiero, ¿no? Puedan ir compartiendo a lo mejor elaboración de paper, elaboración de publicaciones, y de esta forma se puede avanzar en los dos caminos, ¿no? La línea de investigación y la línea de ingeniería como tal. Yo considero que hay potencial y hay que hacer uso de ese potencial para poder seguir incrementando, avanzando en nuestra ingeniería peruana. Muy bien, Aileen. Tenemos consultas adicionales. El ingeniero Carlos Herbias manifiesta que para futuros proyectos de presas de concreto, ¿cuáles serían las medidas correctivas recomendables para que no vuelvan a presentarse las fallas en los elementos del concreto de la presa estudiada?
Bien, básicamente ahora se está, por ejemplo, lo que están haciendo en España, que todo tipo de construcción en relación con agua están haciendo un estudio experimental previo de los materiales, del mismo concreto y del mismo árido, ¿no? Puedo facilitar exactamente el nombre, no recuerdo ahora cómo se llama el ensayo que están utilizando, pero ya está dentro de su normativa. Su normativa y es obligatorio de que todos pasen por ese tipo de ensayo. De momento no sabría decirle, ingeniero, el nombre de este ensayo, pero yo he visto que es importante eso poder aplicarlo aquí en nosotros, porque incluso en nuestra normativa no lo indican. Entonces, yo creo que, por ejemplo, hacer un estudio previo del potencial del reactivo del árido, yo considero que sería un punto importante. Perfecto. A su vez, el ingeniero Carlos Servias también pregunta de qué manera su experiencia sobre el método de investigación de presas en España podría también aplicarse en el Perú. Perdón, no le escuché muy bien. Disculpe Sí, el el audio. colega Sí. Carlos Servias manifiesta que pregunta de qué Ujú. manera su experiencia sobre el método de investigación de presas en Sí. España Ujú. podrían también aplicarse en el Perú. Sí, bien. Yo considero que que se puede hacer aquí en el país, dado que las condiciones que yo he tenido para hacer la experimentación no ha sido tan complicada. Considero que esto se puede hacer una réplica como tal para nuestras presas existentes. Simplemente sería encontrar, por ejemplo, financiación de extracción de muestras y plantear, bueno, un laboratorio, no necesitamos tanta, ah, condicionamiento. Podemos facilitar ese condicionamiento para hacer ese estudio. ¿Por qué? Por ejemplo, para esto necesitamos simplemente preparar una solución. La solución fue aquí el punto clave, la solución química que utilizamos, los contenidos químicos que hemos utilizado. Eso, la variable de temperatura, teníamos cámaras de temperatura y de humedad, ¿no? Y esas condicionantes. Entonces, yo considero que eso sí podríamos implementarlo aquí en nuestros laboratorios. No necesita mucho financiamiento, solamente excepto hacer los estudios de extracción de muestras de campo, pero es posible plantearlo. Incluso es un punto que he planteado en la universidad donde actualmente dicto, entonces considero que sí se puede realizar aquí en el país. Perfecto. El colega Martín también pregunta si se evaluaron la forma de la forma particular de los agregados y su textura. Sí, también. En ese, sí, es cierto, pero eso lo hemos derivado a los especialistas de el laboratorio de geotecnia en la universidad. Yo me encargué en la parte de las soluciones químicas y sí, es cierto, dentro de la clasificación de agregados para el estudio físico y mecánico de los agregados, sí se realizó también. Perfecto, Aileen, muy bien. Y finalmente, para ya culminar, esta presa Paso Nuevo, ¿qué importancia tiene para la economía de España? Ah, bien. Allá se caracteriza en tres niveles, hasta donde tengo un conocimiento, tres niveles de importancia. Podemos decir que esta presa es nivel 2, dado que puede abastecer gran zona en la parte, como se puede observar aquí en mi PPT, de la región de Aragón, acá. En gran zona, esta presa puede abastecer hasta dos regiones en la parte norte de España. Entonces era una empresa bastante importante. Nivel 2 dentro de su categorización de importancia. Es por eso que el financiamiento del estudio fue por parte del Estado también. Estado y empresa privada. Uh-huh. Perfecto, perfecto, muy bien. Muy bien, colegas, todavía no te desconectes, Aileen. Quería aprovechar la audiencia para invitar a todos los colegas a la conferencia de este jueves 24. A pedido de muchos colegas, este jueves 24 tenemos la conferencia gratuita, Saneamiento Físico Legal de Inmuebles, a cargo del doctor Alberto Grados Pedemonte.
Y a su vez, el martes 29, la próxima semana, estamos empezando los cursos de modelado de estructuras con BIM. Es un curso de 25 horas a cargo del ingeniero Cristian Cabrera. Todavía tenemos vacantes, ha habido bastante aceptación de este curso. Pueden inscribirse, es un curso de 25 horas. Mayores datos pueden encontrar en la página web del capítulo. Igualmente, del 12 al 17 de octubre tenemos el curso sobre metrado, presupuestos, programación y valorizaciones con el software RW7. ¿Ya? Es un curso que ya estamos en su tercera versión, siempre ha tenido bastante aceptación y a pedido de todos los colegas estamos volviendo a presentarlo. Inscríbanse, igualmente tienen los datos ahí en la página web del capítulo. Muy bien, ingeniero Irving Gutiérrez, muchas gracias por su participación, por colaborar con el capítulo de Ingeniería Civil, colaborar con los ingenieros que quieran seguir la parte de las estructuras hidráulicas. Hidráulicas. Sus palabras finales. Bien, ingeniero, muchas gracias por la oportunidad. Considero que este proyecto es punto inicial de muchas líneas de investigación y me gustaría realmente poder seguir compartiendo, ya que como le platiqué en algún momento, voy a realizar el doctorado ahora el siguiente mes en Alemania, en la Universidad de Hamburgo, y también es relacionado a estructuras hidráulicas. Entonces, me gustaría realmente poder seguir compartiendo con el crecimiento con los ingenieros aquí en Perú, ¿no? De manera, claro, de manera virtual, probablemente yo estaré ya viajando el próximo mes y bueno, considero bastante importante la mejora continua, ¿no? Muchas gracias por esta oportunidad, muchas gracias por poder compartir este trabajo que nos ha tomado mucho tiempo. Y personalmente, mucho tiempo, 6 meses de manera continua y ardua en el laboratorio de la Universidad Politécnica de Cataluña. Perfecto, Ailin, te tomo la palabra. Vamos a contar contigo ya para tu próxima conferencia ya desde Alemania. Y a su vez también que nos puedas también hacer los contactos con algunos ingenieros investigadores alemanes para también poder invitarlos a participar aquí en el capítulo. Muy bien, muchas gracias colegas y hasta la siguiente oportunidad. Muchas Hasta la gracias. próxima. Hasta la próxima.